A lo largo de la historia han existido personajes conocidos por su extrema crueldad y su extraña manera de cometer sus crímenes que recibieron el nombre de vampiros. Y este nombre es precisamente porque, sí, tal como se lo imaginan, chupaban la sangre de sus víctimas. Descubre 9 vampiros reales. Jure Grando fue el primer vampiro documentado. En un pueblo de Croacia, una viuda denunció que su marido muerto abusaba de ella por las noches. El párroco de la aldea enfrentó al espectro con un crucifijo, pero este regresó en las noches siguientes para amenazar a todos los habitantes del pueblo. Un grupo abrió la tumba y clavó una estaca al cadáver, pero esto no sirvió de nada. Las noches siguientes, el vampiro tocó la puerta de los que lo habían visitado, quienes morían en medio de terribles dolores, como si alguien les hubiese chupado la sangre, hasta que un aldeano llamado Stipan Milasic le partió el cráneo. Desde ese entonces, el vampiro nunca más volvió a molestar. Elizabeth Bathory. Es el turno de la ganadora del récord Guinness por ser la mujer asesina más prolífica de la historia. Pensaba que bañarse en sangre de doncellas mantendría su juventud por siempre, y consiguió muchas víctimas entre las sirvientas que trabajaban en su castillo. Las mataba rebanando sus caras, sus bustos, brazos o cualquier otra parte del cuerpo. Llenaba tinas enteras con sangre y a veces suspendía a sus sangrantes doncellas en una jaula para ponerse debajo y darse una rejuvenecedora ducha. Fritz Haarmann. Conocido también como el carnicero de Hannover, este hombre captaba chicos a quienes violaba y les arrancaba la tráquea de un mordisco. Después, vendía su carne haciéndola pasar como carne de caballo. El tamaño de los huesos y el color de la carne despertaron las sospechas de los clientes. Fue capturado y luego decapitado. Su cabeza fue conservada en formol dentro de un frasco. Vincenzo Berzeni. Conocido como el vampiro de Bergamo, mató a 2 mujeres a quienes les arrancó la yugular a mordidas. Acto seguido succionó su sangre, expuso sus vísceras y las desmembró. Después llevaba a cabo un extraño ritual que consistía en poner una serie de agujas alrededor de los cadáveres. Durante su juicio, confesó que morder los cuellos y las piernas le proporcionaba un gran placer. Fue condenado a cadena perpetua y se suicidó en prisión. Ali Reza Cordier. Más conocido como el vampiro de Teherán, confesó haber violado y matado a 9 mujeres y niñas. La menor de ellas tenía 10 años. Cuando se le detuvo, confesó que violaba, descuartizaba y quemaba los restos de las mujeres. Fue azotado y lapidado en el mismo lugar donde se encontraron los cadáveres. Su hermana y su cuñada recibieron 100 azotes por encubrir sus crímenes y vender la ropa de las muertas. Sonny Bean. Era un chico que huyó al campo con su novia y se refugió en unas cuevas. Allí atraía a los viajeros para apoderarse de sus pertenencias y comérselos. Tuvo 9 hijos, quienes se emparejaron entre ellos, y tiempo después su clan familiar, producto del incesto, estaba compuesto de 48 miembros. Un hombre logró escapar y denunciar los hechos ante el rey de Escocia, quien con un grupo de soldados consigue entrar a las cuevas, capturar a todos los miembros del clan y reclutarlos por canibalismo y vampirismo. Florencio Fernández. Era un asesino en serie que además era vampiro. Fue conocido como el vampiro de la ventana por su forma de actuar, que consistía en entrar a los cuartos de sus víctimas aprovechando que dejaban las ventanas abiertas por el calor. Las golpeaba, las mordía en la yugular y les succionaba la sangre. Fue capturado en su cueva y no opuso resistencia. Se le acusó de matar a 15 mujeres,
pero como se determinó que tenía esquizofrenia, fue internado en un hospital psiquiátrico. Peter Kürten. Desde muy joven, Peter Kürten demostró tener vocación de asesino. Le gustaba violar y masacrar perros. Apuñaló a una niña de 8 años con una tijera, quemó su cuerpo con gasolina y se bebió su sangre. En 1929 mató a 2 hermanas de 5 y 14 años y a una mujer con un martillo. Por último, mandó la foto de la tumba de una de sus víctimas a un periódico. Esta serie de crímenes puso en estado de histeria a su ciudad y le valieron el calificativo del vampiro de Düsseldorf. Al año siguiente cometió un error garrafal. Succionó la sangre de una de sus víctimas, pero después del orgasmo la dejó escapar. La pobre chica corrió a denunciarlo y al poco tiempo lo capturaron. Antes de ser guillotinado, preguntó a su verdugo: ¿podré oír siquiera un momento el ruido de mi propia sangre saliendo del cuello? Vlad III Dracul. Para finalizar, tenemos al vampiro que dio origen a la leyenda. Fue apodado el Empalador. A este monarca le gustaba ejecutar a sus enemigos metiéndoles por el recto un palo de 3,5 metros, que a su vez era clavado en la tierra. La gravedad hacía que sus víctimas poco a poco se fuesen deslizando hacia abajo, mientras aún seguían con vida. Su afición era tomar figuras geométricas con las estacas y celebrar banquetes en medio de bosques de palos, donde escuchaba los gritos de dolor de los ejecutados. Si creías que los vampiros eran cosa de la imaginación y que no había de qué preocuparse, ya sabes que estabas equivocado. Nunca se sabe cuándo aparecerá el siguiente chupador de sangre. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Esto fue Top Max. A lo largo de la historia han existido personajes conocidos por su extrema crueldad y su extraña manera de cometer sus crímenes que recibieron el nombre de vampiros. Y este nombre es precisamente porque, sí, tal como se lo imaginan, chupaban la sangre de sus víctimas. Descubre 9 vampiros reales. Juré Grando. Fue el primer vampiro documentado. En un pueblo de Croacia, una viuda denunció que su marido muerto abusaba de ella por las noches. El párroco de la aldea enfrentó al espectro con un crucifijo, pero este regresó en las noches siguientes para amenazar a todos los habitantes del pueblo. Un grupo abrió la tumba y clavó una estaca al cadáver, pero esto no sirvió de nada. Las noches siguientes, el vampiro tocó la puerta de los que lo habían visitado, quienes morían en medio de terribles dolores, como si alguien les hubiese hecho que violaba, descuartizaba y quemaba los restos de las mujeres. Fue azotado y lapidado en el mismo lugar donde se encontraron los cadáveres. Su hermana y su cuñada recibieron 100 azotes por encubrir sus crímenes y vender la ropa de las muertas. Sonny Bean. Era un chico que huyó al campo con su novia y se refugió en unas cuevas. Allí atraía a los viajeros para apoderarse de sus pertenencias y comérselos. Tuvo 9 hijos, quienes se emparejaron entre ellos, y tiempo después su clan familiar, producto del incesto, estaba compuesto de 48 miembros. Un hombre logró escapar y denunciar los hechos ante el rey de Escocia, quien con un grupo de soldados consigue entrar a las cuevas, capturar a todos los miembros del clan y reclutarlos por canibalismo y vampirismo. Florencio Fernández. Era un asesino en serie que además era vampiro. Fue conocido como el vampiro de la ventana por su forma de actuar, que consistía en entrar a los cuartos de sus víctimas aprovechando que dejaban las ventanas abiertas por el calor. Las golpeaba, las mordía en la yugular y les succionaba la sangre. Fue capturado en su cueva y no opuso resistencia. Se le acusó de matar a 15 mujeres, pero como se determinó que tenía esquizofrenia,
fue internado en un hospital psiquiátrico. Peter Kürten. Desde muy joven, Peter Kürten demostró tener vocación de asesino. Le gustaba violar y masacrar perros. Apuñaló a una niña de 8 años con una tijera, quemó su cuerpo con gasolina y se bebió su sangre. En 1929 mató a 2 hermanas de 5 y 14 años y a una mujer con un martillo. Por último, mandó la foto de la tumba de una de sus víctimas a un periódico. Esta serie de crímenes puso en estado de histeria a su ciudad y le valieron el calificativo del vampiro de Düsseldorf, chupado la sangre, hasta que un aldeano llamado Stepan Milášek le partió el cráneo. Desde ese entonces, el vampiro nunca más volvió a molestar. Elizabeth Bathory. Es el turno de la ganadora del récord Guinness por ser la mujer asesina más prolífica de la historia. Pensaba que bañarse en sangre de doncellas mantendría su juventud por siempre, y consiguió muchas víctimas entre las sirvientas que trabajaban en su castillo. Las mataba rebanando sus caras, sus bustos, brazos o cualquier otra parte del cuerpo. Llenaba tinas enteras con sangre y a veces suspendía a sus sangrantes doncellas en una jaula para ponerse debajo y darse una rejuvenecedora ducha. Fritz Haarmann. Conocido también como el carnicero de Hannover, este hombre captaba chicos a quienes violaba y les arrancaba la tráquea de un mordisco. Después, vendía su carne haciéndola pasar como carne de caballo. El tamaño de los huesos y el color de la carne despertaron las sospechas de los clientes. Fue capturado y luego decapitado. Su cabeza fue conservada en formol dentro de un frasco. Vincenzo Berzeni. Conocido como el vampiro de Bergamo, mató a 2 mujeres a quienes les arrancó la yugular a mordidas. Acto seguido succionó su sangre, expuso sus vísceras y las desmembró. Después llevaba a cabo un extraño ritual que consistía en poner una serie de agujas alrededor de los cadáveres. Durante su juicio, confesó que morder los cuellos y las piernas le proporcionaba un gran placer. Fue condenado a cadena perpetua y se suicidó en prisión. Ali Reza Cordier. Más conocido como el vampiro de Teherán, confesó haber violado y matado a 9 mujeres y niñas. La menor de ellas tenía 10 años. Cuando se le detuvo, confesó